Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus familias, Dios bendiga esta su iglesia. Nosotros como iglesia alabamos y adoramos y honramos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como iglesia decimos: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que aparta este tiempo en el día que hemos determinado para reunirnos como iglesia, día domingo, que la palabra de Dios ha determinado que nos reunamos como iglesia para alabar y adorar su nombre. En esta mañana, antes de iniciar con la predicación, yo me siento una vez más motivado a orar por cada uno de ustedes. Yo sé que muchos no necesitan que ore por ustedes, pero yo sé que hay otros que están luchando. Yo sé que hay otros que están tomando su cruz cada día, con lo que implica querer vivir haciendo lo correcto en esta vida para la gloria de Dios. Y yo sé que muchos están luchando. Yo quiero orar por lo que tiene la necesidad de que Dios responda una oración en esta mañana. Quizás usted está pidiendo a Dios hace mucho tiempo por una petición, y pasa el tiempo y Dios nos responde. Vamos a pedirle una vez más a Dios para que Él responda en su tiempo. No va a responder porque yo voy a orar. Sí quiero orar como iglesia, presentarnos delante de Dios. Suba su mente en estos momentos sus necesidades y preséntela a Dios. Y créale a Dios que Él es un Dios todopoderoso. Y Él es un Dios que sigue haciendo grandes transformaciones en nuestras vidas, grandes milagros. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, postrados ante tus pies, porque eres Dios, porque no hay otro como tú, porque eres el Dios verdadero, porque te has declarado en tu palabra y has cumplido lo que has prometido. No nos ha fallado. Y nosotros confiamos en ti, confiamos en tu poder. Nosotros venimos delante de tu trono de la gracia confiados en que tú escuchas nuestro clamor, que tú escuchas nuestras peticiones. Tú desde el cielo muy fácil puedes ver el corazón de cada uno de nosotros. Tú puedes ver lo que estamos pensando. Tú puedes ver nuestras actitudes. Tú puedes ver nuestras luchas. Tú puedes ver, mi Dios, que muchos quieren hacer lo correcto y sucumben haciendo lo incorrecto, pero están luchando. Y por ellos yo quiero orar en esta mañana. Porque aquí en esta iglesia, en tu iglesia, muchos se han propuesto adorarte, servirte, honrar tu nombre. Pero reconocemos que solo no podemos. Por eso clamamos a ti, al poder de tu Santo Espíritu, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para conducirnos correctamente en este mundo. Yo quiero orar en esta mañana, buen Dios, por cada familia presente en esta mañana. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces las cosas que por tiempo han estado presentándote. Tú conoces sus compromisos económicos. Tú conoces su situación de salud. Tú conoces la situación de sus matrimonios. Tú conoces la dificultad, mi Dios, que muchas familias tienen con sus hijos. Tú conoces la necesidad de empleo que tenemos. Tú lo conoces todo, Dios. Y al nosotros estar conscientes de que tú lo conoces todo, nosotros te alabamos y te adoramos aún sin tener respuesta de nuestras peticiones, porque eres Dios y nosotros te creemos
y nosotros te alabamos y te adoramos. En esta iglesia nosotros te confesamos como Jesucristo, el Hijo de Dios. Y creemos en tu obra en la cruz de Calvario, que tu sacrificio fue suficiente para salvarnos. Guíanos en esta mañana, Dios, porque una vez más queremos abrir tu palabra para escucharte. Reconocemos que no somos dignos de llevar tu palabra. Pero por eso apelamos al poder de tu Santo Espíritu, pidiéndote que perdones nuestros pecados, Dios. Glorifícate en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada terminamos el capítulo 3 del libro a los Efesios. En el capítulo 3 aprendimos que Dios está hablando a la iglesia. El gran misterio revelado, el cuerpo de Cristo. En el capítulo 3 aprendimos que Dios está enseñándonos acerca del propósito de la iglesia. Aprendimos que uno de los propósitos de la iglesia es manifestar la sabiduría de Dios. Que otro propósito que aprendimos en el capítulo 3 es que como iglesia debemos reflejar la gloria de Dios. Antes de entrar al capítulo 4, yo quise hacer un paréntesis. Yo no voy a entrar al capítulo 4 hoy. Como el capítulo 3 estuvimos hablando de la iglesia, yo quiero tener 1 o 2 semanas para tener una base más grande, un concepto correcto y bíblico en cuanto a la iglesia. Yo quiero que aquí todo el mundo domine lo que significa la iglesia, lo que es la iglesia para Cristo, lo que debe ser la iglesia para nosotros, cuál es el papel de la iglesia. Por eso vamos a invertir esta semana una más y quién sabe. En el Nuevo Testamento se revela que la iglesia es el propósito central de Dios en esta edad, en este tiempo, en esta dispensación. Dispensación es un periodo de tiempo donde Dios tiene un propósito específico y donde Dios usa a personas específicas para desarrollar su propósito. Y en este tiempo estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo y que componemos la iglesia, tenemos que saber lo que implica ser parte del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Si no sabemos lo que es la iglesia para Jesucristo, no la vamos a apreciar y a valorar correctamente. Si la iglesia es definida en la Biblia como el cuerpo de Cristo, significa que es sumamente importante para Él. Y yo quiero que nosotros como parte de la iglesia, si para Cristo su iglesia es importante, para cada uno de nosotros también sea importante. La iglesia es el gran proyecto de Dios. Y nosotros como parte de la iglesia somos parte del gran proyecto de Dios. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es la iglesia? ¿Qué le llega a su mente? ¿Qué es la iglesia? Para mucha gente le va a subir la idea de que la iglesia es un edificio. Y que la iglesia está conformada por estas 4 paredes, el piso y el techo, el edificio. Pero esto no es la definición bíblica de lo que es la iglesia. La palabra iglesia viene del original en griego, que es la palabra eclesia, que tiene que ver con una asamblea. Significa los llamados afuera. En el original de la palabra no tiene nada que ver con una edificación.
tiene que ver con la gente, tiene que ver con cada uno de ustedes. Pero es increíble que cuando le preguntamos a una persona, a un creyente, ¿a qué iglesia tú asistes? Inmediatamente le sube la idea, bueno, yo asisto a la iglesia bíblica cristiana, a la iglesia metodista libre, a la iglesia bautista. Y asociamos la iglesia inmediatamente a lo que es una denominación o a lo que es un edificio. El concepto de iglesia denominacional no se encuentra en la Biblia. No es un grupo de creyentes fraccionándose y dividiéndose, sino una unidad en el cuerpo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia. Una iglesia. En Romanos capítulo 16, verso 5 dice: saludad a la iglesia que está en tu casa. Cuando el apóstol Pablo dice esto, no está pensando en las cuatro paredes, está pensando del grupo de hermanos que se reúne en esa casa. Hay dos conceptos en cuanto a la iglesia en las Escrituras. En primer lugar, tenemos el concepto de la iglesia universal, el carácter universal, el cuerpo de Cristo. La unión viva de todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús, que han sido llamados a salir del mundo y se juntan en una unión viva por el bautismo del Espíritu. La iglesia universal. En Colosenses capítulo 1, verso 18, hablando de la iglesia universal, hay textos en la Biblia que se enfocan en lo que es el concepto de la iglesia universal. Y hay otros textos que se enfocan en lo que es la iglesia local. La iglesia universal, la unión viva de todos los que han puesto su fe en Cristo, incorporados a través del bautismo del Espíritu Santo. Explicamos en el capítulo 3 del libro a los Efesios que somos un cuerpo. Cada vez que una persona pone su fe en Cristo Jesús, es incorporado a través del bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo le bautiza y le incorpora. En eso consiste el bautismo del Espíritu Santo, al incorporarlo al cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El concepto de esos textos está enfocado en lo que es la iglesia universal. Primero a los Corintios, capítulo 12, versos 13 y 14. Primero a los Corintios, capítulo 12, versos 13 y 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, la iglesia, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Otro texto que vimos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia. Aquí vemos que todo aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de ustedes que ha puesto su fe en Cristo Jesús es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa iglesia universal inició en Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver esto. Hasta el día
en que Cristo venga por su iglesia para ser arrebatada y llevada a los cielos. Todo eso abarca lo que es la iglesia universal. Todas aquellas personas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Hay un segundo concepto en cuanto a la iglesia, es la iglesia local. La iglesia local es el cuerpo de los creyentes en Cristo que se reúnen en un determinado lugar. Nosotros, al reunirnos en este salón, hermana Mirabal, esquina Santiago Rodríguez, somos una iglesia local. Una iglesia local es un grupo de personas que han puesto su fe en Cristo, que han sido bautizados, que se reúnen sistemáticamente para observar las ordenanzas que Cristo dio, que se reúnen sistemáticamente para estudiar las Escrituras y obedecerlas, que guardan una disciplina, que tienen liderazgo establecido. Y cuando hablamos de que guardan disciplina, es que Dios quiere un buen comportamiento de nosotros en su iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, miren lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Los creyentes tienen que saber cómo conducirse como parte del cuerpo de Cristo, como una iglesia local. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, el apóstol Pablo en este texto se enfoca en una iglesia local. Él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Como si dijese a la iglesia de Dios que está en la hermana Mirabal, esquina Santiago Rodríguez. La iglesia de Dios que está en Baracoa, refiriéndose a nosotros, una iglesia local. ¿Entendieron la diferencia? La iglesia es un misterio, como también estudiamos en el capítulo 3 del libro de los Efesios. La iglesia no fue dada a conocer en el Antiguo Testamento. Nadie conocía lo que era la iglesia en el Antiguo Testamento. Era un misterio. Aunque Dios pensó la iglesia y la planificó en la eternidad pasada, su cumplimiento tenía un tiempo específico. Un tiempo específico. Tenían que darse ciertas condiciones para que se estableciera la iglesia. Para los discípulos, la palabra iglesia no tenía sentido porque ellos no conocían nada de eso. Incluso ni la mencionaban. Al principio, las primeras personas que tomaron su decisión por Cristo no lo llamaban como parte de la iglesia. Era haciendo discípulos que ellos estaban. Para que la iglesia fuese establecida sobre la tierra, tenían que darse ciertas condiciones. Recuerden que estamos hablando del gran proyecto de Jesucristo. ¿Qué tenía que darse para que tuviéramos una iglesia cristiana aquí sobre la tierra? Dios tenía que venir al mundo. Dios tenía que encarnarse. Dios tenía que morir. Dios tenía que resucitar. El Espíritu Santo tenía que venir a la tierra a realizar su ministerio, el ministerio bautizador. Para que tener una iglesia cristiana aquí sobre la tierra tenían que darse estas condiciones. Dios tenía que morir y tenía que resucitar. ¿Por qué? Porque muchos han prometido ser Dios. Han levantado un grupo de personas prometiendo que son Dios. Pero que cuando la muerte llega y los atrapa, ahí se quedan. Para nosotros tener una iglesia cristiana, Dios tenía que demostrar su poder
y no dejarse atrapar por la muerte. Por eso Él resucitó con poder al tercer día. Estas cosas tenían que darse para nosotros tener una iglesia cristiana. La primera mención de la palabra iglesia la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 15 hasta el 19. Quiero invitar que abran sus Biblias para que estemos leyendo esta porción. Este va a ser nuestro texto base de esta semana y posiblemente la próxima. Vamos a ver. Mateo capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 13, Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13. Mateo capítulo 16, voy a leer a partir del versículo 13 hasta el 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías; y algunos de los profetas. Y Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Si yo le preguntara a ustedes, y para ustedes, ¿quién es Cristo? ¿Ustedes piensan que tendrían la respuesta adecuada? ¿Quién es Cristo para la iglesia? Para esta su iglesia. Él le hizo esa pregunta a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a repetir para que usted se guarde esa expresión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es un texto sumamente relevante por lo que Cristo trataría en cuanto a la iglesia. Jesucristo había trabajado casi 3 años con sus discípulos, preparándolos para la misión más importante. La razón por la cual Cristo dedicó ese tiempo con sus discípulos era que lo estaba preparando para la misión más importante en cuanto al propósito de Dios para la iglesia. Era el grupo de hombres que con la muerte y la resurrección de Jesucristo iba a quedar sobre la tierra para llevar el evangelio, para fundamentar, para levantar a través de Cristo su iglesia. Si Cristo es la piedra angular de la iglesia, era imprescindible que los discípulos tuvieran el concepto claro y correcto de quién era Jesucristo. Y Pedro se arriesgó. Pedro era impulsivo y se arriesgó. No tenemos la certeza de que todos iban a tener la respuesta correcta. Respondiendo Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto equivalía a decir: tú y no otro eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquel que había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Decir Pedro que Cristo es el Hijo de Dios equivalía a decir que Cristo era Dios. Esto en aquel entonces, para los religiosos de aquel entonces, era una herejía.
Y por cosas como estas, intentaron apedrear a Jesús varias veces. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me pregunto, ¿qué nivel tenía Pedro para dar una respuesta tan contundente como esta? ¿Ustedes saben qué nivel tenía Pedro? Ninguno. Ninguno. Porque el mismo Jesús dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, Pedro, lo que tú me estás diciendo, esa respuesta que tú estás dando, no viene de hombre. Eso fue mi Padre, Pedro, que te lo reveló. O sea, que lo que Dios le había revelado a Pedro iba a ser trascendental. Por eso le dije que le pusieran atención a esa expresión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro está hablando aquí, ponga mucha atención a esta parte. Cuando Pedro está hablando aquí, declarando, tú eres el Hijo de Dios, equivale a decir, tú eres Dios. Pero tenemos que tener conceptos correctos. No es teológicamente correcto decir que el Hijo fue engendrado por Dios. Porque la mente humana, y cuando Dios tuvo a Jesucristo, el Hijo, teológicamente no es correcto decir que el Hijo fue engendrado por Dios. Que el Hijo procede de Dios. Teológicamente eso no es correcto. Las Escrituras enseñan que Dios es una trinidad de personas. Él es un solo Dios en esencia que existe eternamente en tres personas de la misma esencia. De la misma esencia. No hay tres dioses. Dios Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios es una pluralidad dentro de una unidad. Dios posee una pluralidad de personas y una unidad de esencia. Jesús era Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15, ese texto ustedes deben tenerlo subrayado en su Biblia. Colosenses capítulo 1, verso 15. Hay una secta por ahí que anda, que tenemos que a veces enfrentarlo con textos como estos. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo, hablando de Jesús. Pablo está diciendo, porque todo el mundo, la mayoría de los seres humanos, cuando piensan en Dios, piensan en ese viejito con barba blanca. Y se hacen chistes y cuentos en la calle con el viejito de barba blanca refiriéndose a Dios. La Biblia dice que a Dios Padre nadie le ha visto jamás. Nadie. Y Pablo está diciendo, ustedes quieren ver a Dios, vean a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. El mismo Jesús en Juan capítulo 10, verso 30. Juan capítulo 10, verso 30, también subraya ese texto. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Yo y el Padre uno somos. Al Padre dice la Biblia que nadie le ha visto jamás. Le voy a dar un dato. Nadie le verá jamás. Usted nunca va a ver a Dios el Padre. Cuando estemos en el cielo, usted nunca va a ver a Dios el Padre. ¿Usted sabía eso? Nadie va a ver a Dios el Padre. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás. A quien usted va a ver en el cielo es al Hijo, a Cristo Jesús, que es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Quien murió en la cruz fue Dios. Quien se encarnó fue Dios. Quien fue enterrado fue Dios. Y como le decía hace un rato, muchos han dicho yo soy Dios y mueren y ahí quedan. Pero el Dios que nosotros adoramos, Jesucristo, que dijo el Padre y yo uno somos, cuando murió, Él prometió antes de morir, yo voy a resucitar al tercer día. Eso es
Eso era impensable, ilógico, inimaginable, impensable. Y al tercer día, ¿qué ocurrió? Dice la Biblia que resucitó con poder. ¿Por qué resucitó con poder al tercer día? ¿Saben por qué? Dios al morir resucita al tercer día. ¿Saben por qué? Porque era Dios. Porque era Dios. Dios el Padre, Pedro acaba de dar una declaración, tú eres el Hijo de Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo, no hay una relación de que el Padre es mayor que el Hijo. No significa que el Padre fue primero y el Hijo después. No significa eso. El Padre y el Hijo son coiguales, coeternos y cosustanciales. Un solo Dios. Un solo Dios. Dios mismo tenía que venir a la tierra para ejecutar su plan que Él mismo había pensado desde la eternidad pasada. Dios mismo. El propósito supremo de Dios para la humanidad sería realizado a través de la iglesia. Y yo quiero que estemos viendo algunos principios tocante al papel de la iglesia en este momento. El papel de la iglesia. Y para eso vamos a apoyarnos en Mateo capítulo 16, los versos 16 al 19. Y vamos a apoyarnos en Efesios capítulo 1 al capítulo 3. Fueron capítulos que terminamos de predicar la semana pasada. ¿Cuál es el papel de la iglesia? En primer lugar, el papel de la iglesia que tenemos que nosotros entender es que la iglesia es de Dios y es edificada por Jesucristo. La iglesia es de Dios y es edificada por Jesucristo. Voy a leer una vez más Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El verso 18, Jesús está diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro. Mire, este pasaje ha sido usado por siglos por la Iglesia Católica para sustentar tres cosas. En primer lugar, ellos sustentan que Cristo fundó la iglesia y usan el texto de 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Eso está correctísimo, es una gran verdad. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En segundo lugar, ellos dicen: esta iglesia ha recibido poder para gobernar y enseñar a toda la humanidad. Eso es una media verdad. Una media verdad es que es una mentira. Ellos usan el texto de Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Usted puede llegar a su casa, buscar Romanos capítulo 13. Le voy a leer un par de versos solamente. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Dice: sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ellos usan ese texto para decir que la iglesia está para gobernar y enseñar. La iglesia en ninguna parte de la Biblia enseña que está para gobernar este mundo. Ahora, la iglesia sí está para enseñar y para predicar a Cristo, la verdad de Cristo en este mundo. Por eso le dije que era una media verdad.
Hay una tercera cosa. Ellos dicen, la iglesia católica es esa iglesia. Es esa iglesia. Ellos argumentan que el verso 18, la roca a la que Cristo se refiere es el apóstol Pedro. O sea, ellos entienden que en el texto sobre quien se iba a cimentar la iglesia, sobre quien se iba a fundar la iglesia, era la persona de Pedro. Por eso ellos enseñan, tienen dentro de su catecismo que Pedro fue el primer papa. Pero recuerden siempre, lo que nosotros creemos como iglesia se encuentra ¿dónde? En la Biblia. Debemos creer solamente lo que dice la Biblia. Nosotros no seguimos tradición de hombres. Nosotros seguimos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Lo que está establecido en este libro. Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Ellos argumentan que la iglesia está cimentada sobre Pedro, que es la roca. Yo le pregunto, o quiero que ustedes imaginen. Y uno puede concluir, pero es difícil imaginar que la iglesia de Jesucristo esté fundada sobre un hombre, especialmente por la declaración que el mismo Cristo había dado de los hombres. Miren Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Juan capítulo 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que había en el corazón del ser humano. Si las palabras tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia se refiriera a Pedro, lo más natural que Jesús hubiese dicho fue lo siguiente: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué les parece? No parece como más la construcción gramatical más lógica. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, tú eres Pedro. Pedro en griego es Petros, piedra pequeña. Y sobre esta Petra, que es roca grande, edificaré mi iglesia. En el mismo versículo usa Petros y Petras. Pero cuando la gente quiere argumentar, dicen entonces la teología católica, es que hay una cosa. Jesús habló en arameo. Y en arameo las dos palabras son la misma. Y es verdad que son la misma. Pero eso no significa en absoluto que Jesús, su gran proyecto que pensó desde la eternidad pasada, que era la iglesia, lo iba a fundamentar sobre un hombre. ¿Saben qué pasó algunos versículos más adelante del texto que tenemos en Mateo capítulo 16? Para los que quieren argumentar que Pedro tenía las condiciones para edificar, construir el gran proyecto de Dios. 4 versículos más hacia adelante de la declaración del apóstol Pedro. Miren lo que dice. Mateo capítulo 16, verso 23. Escuchen lo que estoy diciendo. 4 versículos solamente más adelante. Miren lo que dice en Mateo capítulo 16, verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y yo vuelvo a reformular la pregunta. ¿Ustedes creen que el Dios que pensó en la iglesia desde la eternidad pasada iba a fundamentar su gran proyecto en una persona que versos más adelante el mismo Dios dice estas cosas? Como que no parece lógico. Recuerden todo lo que implicó nuestra salvación que predicamos en los primeros capítulos de Efesios. Todo el gran proyecto de Dios para la iglesia. Fuimos escogidos en Cristo, fuimos perdonados,
fuimos predestinados para ser adoptados como hijos. Fuimos perdonados, fuimos hechos herederos, fuimos sellados. Nosotros vemos la mano de Dios actuando de una manera poderosa por los siglos de los siglos, por la eternidad, para sostener su gran proyecto. En esta etapa, Cristo, su gran proyecto, lo va a poner en la mano de un hombre. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo voy a construir mi iglesia. Yo voy a sostener mi iglesia. Yo voy a proteger mi iglesia. Voy a sustentar mi iglesia. Voy a preservar mi iglesia, dijo Jesús. No la iglesia de un hombre. La iglesia es de su propiedad. Es su proyecto y Él la edificaría. El verbo dice edificaré en futuro. ¿Por qué tiene esa expresión edificaré en futuro? Porque cuando Jesús está hablando a sus discípulos, todavía el cumplimiento del tiempo para la iglesia no había llegado. Hechos capítulo 2. Después que Cristo muere, resucita y asciende a los cielos, entonces se dan los acontecimientos de Hechos capítulo 2. Por eso Jesús dice edificaré. Pero si ustedes se dan cuenta, en el principio que yo les di, dice edifica, porque ya está en presente. Jesucristo mismo edificaría su iglesia, no un hombre. Jesucristo mismo es que alimenta su iglesia. Jesucristo mismo es que dirige su iglesia. Cristo mismo es que bendice su iglesia. Cristo mismo es que disciplina su iglesia. Cristo mismo es que establece los líderes en la iglesia. Porque es su iglesia, es su proyecto. ¿Qué piensa Pedro de lo que supuestamente la gente opina en estos tiempos de que él es el que sostiene la iglesia? Vamos a ver lo que el mismo Pedro escribió. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 al 5. Yo recuerdo que esta porción de Primera de Pedro capítulo 2, 4 hasta el verso 8, ¿sabe dónde yo me la aprendí? En la escuela dominical, en una escuela bíblica de verano aquí. Hacían una competencia, era una semana. Ese era el texto de la serie, de la semana. Y el que se aprendiera el texto iba gratis al campamento de Bonao. Y ahí me aprendí yo, siendo un niño. Primera de Pedro capítulo 2. Dice la palabra de Dios, el verso 4. Acercándoos a Él. Ponga atención, quien está hablando es Pedro. El que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados sobre casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6. Por lo cual también contiene la escritura. Escuche lo que dice Pedro. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién usted cree que Pedro está hablando? Verso 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que fueron también destinados. La iglesia está fundada sobre la persona gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la piedra angular de la iglesia. Él es el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Primera a los Corintios capítulo 3 verso 11. Ese texto debe estar en amarillo lumínico de sus Biblias. Primera de Corintios capítulo 3
verso 11. Y debe aprenderse ese texto. Es más, me gustaría escuchar toda la iglesia decirlo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a decirlo todos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia es el gran proyecto de Dios para traer esperanza al ser humano. Nadie puede poner otro fundamento. Muchas personas intentaron poner en la iglesia primitiva otro fundamento. Muchos intentaron enseñar que Cristo no vino en carne, que fue un espíritu y muchas cosas que se le ocurría a la gente. Y siempre los apóstoles estuvieron prestos a defender la verdad que ellos mismos habían vivido, la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que estar llamados también a defender la palabra de Dios. Nadie puede poner en esta iglesia otro fundamento que no sea Jesucristo. No importa que se vea atractivo lo que alguien pueda venir y entrar. Satanás es muy astuto. Y entran personas con apariencia de piedad a la iglesia, muy santos ellos, muy ofrendadores, muy cariñosos, pero por detrás son lobos rapaces. Y entran a engañar a la iglesia, a destruirla, a enseñar y a tergiversar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener siempre muy presente que nadie puede poner otro fundamento diferente a Cristo Jesús. Solamente nos salvamos por fe en Cristo Jesús, solamente, más nada. Más nada. Un verso más. Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Efesios capítulo 1, verso 21 al 23. Ese texto lo estudiamos hace un par de meses atrás. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Todo al dominio de Cristo, no al dominio de un hombre, no al dominio de los pastores, al dominio de Cristo. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena, todo por completo. La iglesia es el cuerpo de Cristo para hacer todo lo que la cabeza mande. La cabeza dirige al cuerpo. Y si Cristo es la cabeza de esta iglesia, Cristo dirige esta iglesia. Si la iglesia es de Jesucristo, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué muchas veces actuamos como si la iglesia fuera de nuestra propiedad? ¿Por qué muchas personas intentan apropiarse de la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué el accionar de muchas personas dentro de la iglesia da la impresión como si ellos fueran los dueños de la iglesia? En esta iglesia local, todos los que han sido bautizados tienen el mismo derecho. Aquí no hay un escalafón. Aquí no hay una pirámide. Todos tienen el mismo derecho. A la hora de tomar una decisión en la iglesia, el voto del menor que ha puesto su fe en Cristo y ha sido bautizado vale igual que el voto de los pastores. Todos somos iguales, parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué muchas personas actúan como si la iglesia fuera de su propiedad? Muchas veces no quieren dar apertura a un nuevo liderazgo. Piensan que es mi ministerio, yo lo abro y yo lo cierro. Piensan que las cosas funcionan si yo la hago, si yo no la hago no funcionan. Si yo la hago están bien, si yo no la hago no están bien. Muchos prefieren cerrar el ministerio si ellos no están presentes. Piensan que nadie tiene la capacidad de ejecutar el ministerio.
Muchas personas dentro de la iglesia prefieren dar vacaciones a sus ministerios antes de que otro ocupe su lugar. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué refleja eso? Inseguridad. Piensan que la iglesia es de ellos. La iglesia no es de hombres. La iglesia no es de hombres. Hermanos, quien sostiene la iglesia es el dueño de la iglesia. Y el dueño de esta iglesia es Jesucristo. Quien sostiene tu ministerio es Jesucristo. El mismo que sostiene tu vida es Jesucristo. En la obra de Dios todos son importantes. Todos son importantes. Pero nadie es indispensable. El único indispensable es Cristo Jesús. El único que no puede faltar es Cristo Jesús. Y Él prometió que nunca faltaría. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, Jesús le dijo a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. No importa la dificultad que surge en la iglesia, no importa el momento que estemos viviendo, Él promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. En Juan capítulo 14, verso 18, Jesús dijo: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Mis amados hermanos, amigos, dentro de la iglesia se dan muchas situaciones diversas. Yo tengo muchos años en la iglesia. Mi papá fue anciano de la iglesia y yo he visto muchas cosas en la iglesia. Pero hay algo que tenemos que tener bien claro. Es que todas las situaciones que se den en la iglesia deben ser resueltas bajo la gran verdad de que esta iglesia es de Jesucristo. Que nosotros nos comprometemos a hacer las cosas bien porque esta iglesia es de Jesucristo. Que nosotros nos comprometemos a defender las escrituras porque esta iglesia es de Jesucristo. Que nosotros le alabamos y le adoramos porque esta iglesia es de Jesucristo. Que no voy a ser piedra de tropiezo en la iglesia porque esta iglesia es de Jesucristo. Que no voy a ser un ente de división porque esta iglesia es de Jesucristo. Todo lo contrario, vamos a ponerlo de manera positiva. Invitaré personas a esta iglesia porque esta iglesia es de Jesucristo. Me esforzaré por trabajar y respetar la palabra de Dios porque esta iglesia es de Jesucristo. Apoyaré a los líderes porque esta iglesia es de Jesucristo. Apoyaré los programas de la iglesia porque esta iglesia es de Jesucristo. Me comprometo a trabajar fielmente en los ministerios porque esta iglesia es de Jesucristo. No es iglesia de hombres. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y el fundamento ya está puesto. El fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. La declaración del apóstol Pedro, la iglesia está fundamentada en esa declaración del apóstol Pedro. Y la declaración del apóstol Pedro es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Significa que la iglesia está fundamentada en Cristo mismo. En Cristo mismo. Y eso nosotros debemos tenerlo muy claro como iglesia. Muy claro como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. El segundo, el tercer y el cuarto punto lo vamos a ver la próxima semana. Yo les pido que guarden sus bosquejos. Guarden sus bosquejos. Lean ese texto. Esta semana estudie el texto. Y vamos a seguir viendo cuál es el papel de la iglesia la próxima semana. Que Dios les bendiga.